Bueno, soy Tatiana Chávez Araya. Yo fui de la primera junta directiva de GITEP y fui en aquel momento la secretaria de esa primera junta que fue nombrada. Perdón, ¿puede repetir el nombre que es fundadora de GITEP? Es que así se van a llamar las cápsulas y el tercero ya sí sería la secretaria. Se brincó el Ok, segundo, que es de perdón, la fundadores. fundadora. Ok. Ajá. Bueno, soy Tatiana Chávez Araya. Fui de los miembros fundadores de GITEP y el cargo que tuve en ese momento fue de secretaria en la primera junta directiva. Perfecto. La primera pregunta era que ¿por qué la necesidad de agruparse en aquellos años? Sí, bueno, éramos un grupo de gente de teatro que teníamos un rato de estar trabajando desde nuestros grupos de teatro independientes, ¿verdad? Desde nuestros colectivos. Y como siempre, ¿verdad? Aunque uno trabaja con su grupo y tal, pues de alguna manera uno llega a encontrarse colaborando también con otros colectivos, ¿verdad? Y esto es una cosa que me parece potente de nuestro sector, ¿verdad? Que aunque pertenecemos a un grupo, también tenemos esa disposición colaborativa y de intercambio y tal. En aquel momento hubo una coincidencia de varias personas que de una manera muy orgánica y muy natural empezó a surgir esta necesidad como de formalizarnos y de agruparnos para apoyarnos, colaborarnos y también, ¿por qué no?, para generar algunas propuestas de incidencia a nivel político, a nivel del Ministerio de Cultura, con miras a fortalecer el trabajo de los grupos independientes. Esto fue muy interesante porque realmente no hubo, digamos, ¿verdad? Uno dice a veces que el interés de ciertas personas que nos convocaba o que, porque si nosotros estamos apoyando a tal grupo en tal cosa. Se quedó pegada, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. sí, y ahora sí. Retomo desde el principio o desde la mitad del camino. Desde la mitad del camino fue que se empezó a pegar. Ya estaban como con las Eh, líneas rojitas, ya están amarillas y ya están blancas. Creo que ya su conexión se estableció. Ok, es que sí, es que el wifi aquí es un poco maluco. Bueno, voy a intentar hacer un resumen otra vez. Ujú. Esto surgió porque éramos una serie de personas, de gente de teatro que trabajábamos en grupos independientes, que estábamos trabajando en nuestros propios colectivos, pero que a pesar de eso también teníamos una dinámica de encuentro y de diálogo con colegas de otros grupos, ¿verdad? Y como es aquí un poco la dinámica, aunque uno trabaja en su grupo y en su proyecto, pues también a veces está colaborando con otros colectivos, ¿verdad? Con otros grupos. Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, nos encontramos varias personas con inquietudes similares, más allá de lo artístico, teníamos como una inquietud de gremio, no sé cómo decirlo, ¿verdad? De generar espacios donde pudiéramos realmente valorar cuáles eran esas colaboraciones entre grupos que podíamos, digamos, poner sobre la mesa de manera más clara y de fortalecer. Eso era como una de las cosas que nos intencionaba y nos convocaba a agruparnos. La otra, el espacio de reflexión, ¿verdad? Decir, bueno, hablemos de nuestras dificultades o nuestros retos o cuáles son nuestras facilidades o cuáles han sido nuestros aciertos como colectivo que podamos compartir con otros para facilitarnos el camino, ¿verdad? Esa construcción de ese conocimiento colectivo también nos convocaba mucho y un tercer nivel que nos convocó fue la incidencia política, que bueno, que al final de cuentas era plantearle propuestas concretas al Ministerio de Cultura en miras de fortalecer justamente el trabajo de los grupos independientes de teatro. Entonces es interesante porque esto no es que hubo como un caudillo o una cabecilla diciendo, hagamos esto así. Realmente fue una cuestión que surgió muy de la organicidad de las personas que estuvimos ahí, ¿verdad? En este primer proceso. Invitábamos, ¿verdad?, al diálogo. Eran diálogos que se daban de maneras muy informales y cada vez invitábamos más gente, ¿verdad? De repente esto se daba al calor
de una cena o de un trago después de función, ¿verdad? Que son momentos importantes para los creadores porque son esos momentos de reflexión donde uno está justamente haciendo todo un proceso de introspección, aunque parezca que no. Entonces, bueno, coincidimos algunas personas de teatro que teníamos esas inquietudes, encontramos, digamos, resonar en las otras, ¿verdad? Y en los otros, y bueno, nos fuimos convocando unos a otros, ¿verdad? E invitando a participar de esto, y bueno, eso es como la génesis de Agitep, ¿verdad? Creo que fue realmente un momento de coincidencia, y también creo que responde, evidentemente, a que efectivamente había muchas personas trabajando de manera independiente bajo sombrillas de colectivos, ¿verdad? Y creo que eso es determinante, fue determinante, y eso tiene mucho que ver con la génesis de Agitep. ¿Usted sigue siendo parte de Agitep? Bueno, ya no estoy activamente siendo parte de Agitep, ¿verdad? Por muchos años estuve ahí, pues, llevando un poco la batuta desde la junta directiva en diferentes áreas, digamos. Estuve trabajando muy de cerca en la organización, apoyando luego desde otros lugares. Pero bueno, yo desde hace un ratito me desligué un poco del tema de la organización de Agitep por temas más personales, digo, no sé, fui mamá y eso me cambió un poco las prioridades y el orden, ¿verdad?, de mi hacer en la vida. Y el trabajo en la asociación era un trabajo es un trabajo voluntario, es un trabajo muy importante, pero requiere de esfuerzo, energía, tiempo, y en ese momento de mi vida, pues no necesariamente lo tenía para ponerlo al servicio de la asociación. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que es necesaria su permanencia y su existencia, y bueno, también, ¿verdad? Siempre la revisión del para qué y el por qué está la organización allí, ¿verdad? Que eso siempre es muy importante. Pero bueno, me mantengo un poco al margen de la organización, no estoy activamente participando, pero sí, mi corazón ahí está vinculado de alguna manera, ¿verdad? Bueno, ahorita exactamente lo mencionó un poquitito, pero ¿por qué sigue siendo necesario Agitep? Bueno, a ver, es interesante porque cuando Agitep surgió, había muchas voces que luego reclamaron que por qué solo grupos de teatro o solo gente que tenía grupos de teatro o solo gente que pertenecía a grupos de teatro podía estar dentro de Agitep. Y de hecho luego en el camino hubo un cambio de esto, ¿verdad? Un ajuste en la conformación misma de la asociación y hubo una mayor apertura. Pero en aquel momento, digamos, aquí, esto era una inquietud principalmente de las personas que estábamos haciendo el trabajo desde esa trinchera, ¿verdad? Desde la trinchera del grupo o el colectivo de teatro. Eh, l- Ahora creo que considero, ¿verdad? Que teniendo lo que le ha dado los años también y la transformación desde la necesidad del sector, lo que la asociación es, ¿verdad? Me parece que es siempre necesaria porque siempre es importante tener una voz formal, validada, que pueda ser interlocutor con el Estado, ¿verdad? Y con las diferentes organizaciones o instituciones. La realidad es que a nosotros nos cuesta la organización formal, porque la organización formal está regida por otras cosas que no necesariamente son los procesos creativos y nos es más fácil organizarnos desde lo creativo. Eso nos surge espontáneamente, ahí reunamos, y le damos vida a un proyecto y pum, se resolvió. Una asociación de repente se siente como un lastre o de repente se siente como un yugo o de repente se siente como algo demasiado estructurado y demasiado cuadrado. Bueno, en este caso una asociación podría ser otro tipo de organización también. Pero lo cierto del caso, y fue parte del aprendizaje que yo tuve con Agitep, es que cuando un sector se organiza y se formaliza, puede llegar a lograr, ¿verdad? Resultados muy positivos ante contrapartes que son así de formales y así de estructuradas, ¿verdad? Entonces, así como uno pide que otros sectores comprendan la naturaleza de nuestro hacer, creo que también nosotros tenemos la responsabilidad de entender que
para otras contrapartes institucionales, organizaciones, instituciones privadas, ONGs, etcétera, pues para ellos su forma también de hacer y de ser es poder dialogar con organizaciones de los sectores que estén formalmente establecidas, ¿verdad? Entonces, para mí, esa es la mayor razón de por qué creo que es importante sostener una asociación como AGITEP y por qué creo que debe permanecer una asociación como AGITEP. También el espacio de reflexión me parece importante, el espacio de encuentro, ¿verdad? Y porque al final de cuentas, si uno se pone a ver en el histórico de AGITEP, de alguna manera sí se lograron cosas importantes a nivel de incidencia política, es decir, logramos cosas importantes para el sector, ¿verdad? Un concurso de puesta en escena, un concurso de dramaturgia, fueron propuestas que vinieron del seno de la organización y se hicieron trabajos muy importantes, ¿verdad? Quizás cosas que uno ahora da por sentado, y digo ahora porque el camino fue hace ya un par de décadas atrás que se empezó a construir, pero por ejemplo, cosas que nos permiten validar nuestra profesión desde otros ámbitos fueron consecuencias también de las acciones que AGITEP en su momento pudo hacer, como por ejemplo el Estatuto del Artista, ¿verdad? Claro, eso fue una labor y una responsabilidad del Ministerio de Cultura, pero eso pasó porque había atrás un sector empujando y reclamando y planteando la necesidad de que se validara nuestra experiencia, no solo nuestro camino académico, ¿verdad? Sino también que se le diera la posibilidad a los artistas eh, ser validados y reconocidos por su trayectoria, por su trabajo artístico, y eso no es poca cosa. Digamos, si uno se distancia un poco de la religión civil, logró generar una incidencia política muy Perdón, Tati, significativa e importante desde, sí, desde cuando aquí dijo estoy. cuando uno se distancia, ahí Ok, por favor para retomar dentro de un toquecito, ahorita la ok. tengo como con líneas rojas. Sí, desde cuando dijo desde uno se distancia. Listo, Ok, ahí va. me avisas. Ok. Listo, ya. ¿O no? Así. No, ahorita la tengo completamente pegada. No. Sí, se nos fue. Adiós. Ya volví. Volvió así. Un segundito para imprimirla. Y ahora sí, desde que uno se distancia, ahí quedamos. Ok. Entonces, cuando uno se distancia un poquitito, ¿verdad? De la realidad del país, del contexto del país y toma un poco de perspectiva de lo que hay, es decir, que tengamos que dejar de seguir luchando por tener mejores condiciones de trabajo y demás. Pero lo cierto es que tenemos grandes condiciones y mejores condiciones que muchos otros países de la región. Y lo segundo es que uno se da cuenta de que realmente se puede incidir desde lo civil, se puede incidir desde los sectores en lo político, ¿verdad? Directamente hablando, por ejemplo, del Ministerio de Cultura. Porque los resultados son palpables, los resultados son tangibles y están ahí, ¿verdad? De los logros que se han tenido. Creo que también, y no voy a dejar de decirlo, mucho de esto es que también hubo una apertura en su momento de las autoridades, ¿verdad? De escuchar esa voz, de validar también, de darles el espacio a esa voz.
Y creo que también una virtud que tuvo Agitep en sus inicios es que tuvo la capacidad de hacer una convocatoria intergeneracional, ¿verdad? De hecho, había gente con muchísima trayectoria, gente más joven, y algunos que teníamos ahí como un camino ahí a medio camino, digamos. Y creo que eso es importante porque el trabajo intergeneracional le da fortaleza a un colectivo, ¿verdad? Y más a una asociación o a una agrupación de este tipo, la experiencia y la construcción del conocimiento puede ser muchísimo más enriquecedora cuando vos tenés la posibilidad de escuchar a gente que te habla de todo, por ejemplo, que era parte de lo que a mí me pasaba, ¿verdad? Había gente que había estado en algún sindicato alguna vez que existió hace muchos años atrás de actores, ¿verdad? Y escuchar también, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas experiencias? Aprender de esas lecciones aprendidas, valga la redundancia de ese proceso, tomar nota de las fortalezas o cuáles fueron las debilidades de esos procesos, creo que hace más fuerte y más potente a cualquier colectivo y cualquier organización. Entonces, bueno, yo realmente creo que la institución, tanto pública como privada, por el digamos, de hacerlo de manera más tranquila y de manera más clara si tiene al frente una organización. Porque, bueno, se supone que a lo interno de la organización se discute, se conversa, se dialoga y se llega a un acuerdo y cuando se sientan a la mesa a conversar con otras contrapartes, esa voz va validada, respaldada. Es más sencillo hacerlo así que dialogar con 50 personas diferentes, ¿verdad? Es un asunto que está bien y que a mí me genera, pues, pensar que solo eso debería ser razón suficiente como sector de querer organizarnos, ¿verdad? Porque realmente si nosotros no tomamos también participación en la construcción de políticas culturales, en el planteamiento de algunas reflexiones alrededor del proceso creativo, ¿verdad? Que tienen y que inciden con el proceso creativo, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién no lo va a hacer? Digo, es que ¿quién no lo va a hacer si no somos nosotros? O sea, deberíamos ser nosotros, porque si no van a venir a inventar el agua tibia, ¿verdad? Y algo que he aprendido con el tiempo, y con esto termino, es que la institución también se enriquece de ese diálogo con, con las contrapartes del sector, ¿verdad? Y quizás en aquel momento algo que nos favoreció fue que nos la creímos y dijimos, bueno, nosotros somos Agitep y somos la Asociación de Grupos de Teatro Independientes. Y bueno, y hubo una buena convocatoria, entonces logramos agrupar distintos grupos y bastantes, creo yo, de los que estaban activos en ese momento. Y pero llegamos con todo el fuerzón, ¿verdad? Y eso creo que a nivel también del otro lado de la mesa, a nivel institucional, fue como, ok, está bien, les creo, me están hablando en serio, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que por ahí a mí me parece importantísimo, ¿verdad? Seguir trabajando en la permanencia de una organización como Agitep. Muchas gracias, Tati. Alex, ¿a usted le quedó alguna consulta? Perdón, no tenía el micrófono abierto. Sí, ahí tengo como algunas preguntillas para seguir trabajando en esto. En esto de la permanencia, Tati, Dele. que vos nos mencionaste, ¿vos cuáles crees que son los retos en este momento de Agitep, en este contexto? Porque creo que cuando se creó tenían unos objetivos muy claros a lo que he escuchado, y se logran como objetivos muy concretos y el por qué se crea, pero en este momento, en este contexto, ¿cuál crees que sean los objetivos o por dónde debería empezar a trabajar también Agitep? Además de esto de unirnos, que creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, cómo volverlos a unir como sector. Ujú. Bueno, yo, a ver, creo que cuando uno se pone en el encuentro con otros colegas, ¿verdad? Y se pone a dialogar con otros colegas, digo, uno podría sacar una buena lista de necesidades que uno ha detectado como artista y como creador, ¿verdad? Como persona artista y creadora.
A mí me parece que todos y todas podemos tener diferentes necesidades y diferentes inquietudes y podemos tener, digamos, nuestra lista ahí enunciada y el orden no necesariamente va a coincidir el del otro con el mío. Sí creo que hacernos fue ponernos 2, 3 objetivos de trabajo claros, ¿verdad? Aunque sabíamos que había más necesidades, aunque sabíamos que eso no resolvía todas las dificultades o todas las inquietudes que teníamos, aunque éramos conscientes de que aquello no era, digamos, lo que iba a hacerse como el truco de magia y nos iba a alivianar el trabajo de los colectivos o simplificar el trabajo, ¿verdad? No, estábamos claros que no, pero sí logramos llegar a un consenso, decir, ok, vamos a trabajar en este norte, en estas 3 acciones. Mi criterio también es que, a ver, como inicialmente era una asociación de grupos, entonces las inquietudes particulares que yo podía tener como actriz o como directora o como escenógrafo o como vestuarista, eh, no es que no importaran, sino que se ponían en perspectiva en función del colectivo. Entonces eso facilitó el encuentro, del diálogo, ¿verdad? Porque de repente todas las inquietudes que uno como creador puede tener empezaron a hacerse así y a enfocarse en un punto que era el colectivo, los colectivos de teatro, ta, 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 ta. A la GITEP abrirse más, ¿verdad? Y volverse una asociación de creadores en general del campo dramático escénico, y pues por supuesto que el reto es mayor, porque entonces hay que encontrar esos diferentes puntos de coincidencia desde las diferentes necesidades, ¿verdad? Y ahí yo lo que creo, porque sería terrible de mi parte pretender decir cuál creo yo que es el camino ahora que hay que tomar para retomar la senda de la colectividad gremial. Digo, no funciona así. Funciona que todo el mundo esté de acuerdo y que tenga claro de que del listado de 20 necesidades que yo tengo, quizás vamos a entrarle a atender una que me resuena a mí, o quizás no, y en esta ronda no vamos a entrarle a atender ninguna de las necesidades que yo creo que tengo, sino que vamos a atender las necesidades de, no sé, por decir algo, yo soy actriz, entonces yo digo, bueno, yo como actriz tengo la necesidad de que me garanticen, que no me, ¿verdad? Que no sé qué, que los ensayos, que los tiempos de ensayo, por decir algo, que yo creyera que eso es un tema que sería importante trabajar. Eh, pues, que resulta que yo no necesariamente en esta ronda vamos a trabajar sobre esto, sino que vamos a atender las necesidades de los escenógrafos del sector, ¿verdad? Que tienen una problemática muy puntual. Cuando uno llega a un colectivo, y creo que eso es parte de la sensibilización que hay que hacer, ¿verdad? Cuando uno llega a un colectivo, a veces uno cree y pretende que todo el mundo trabaje por igual y que todos seamos iguales y que todos demos lo mismo, y esa es digamos, eso es como pegarse un balazo en el pie, porque los colectivos no funcionan así. Los colectivos funcionan porque cada quien da lo que puede dar. Y si yo doy mucho, pero lo doy reclamando porque los otros no dan, o si yo pongo mucho trabajo, pero me llego reclamando porque los otros no ponen, entonces vas a tener un problema, porque la realidad es que, digamos, en aquel momento, aunque habíamos, no sé, 40, no me acuerdo cuántas personas fuimos los miembros fundadores de AGITEP, ¿verdad? Éramos un grupo grande de diferentes colectivos, pero la realidad es que éramos 5 o 6 personas las que trabajábamos ahí adentro, ¿verdad? Las que jalábamos la carretica. Y, y, y lo hicimos porque sabíamos que había que hacerlo, porque creíamos que había que hacerlo. No quiero decir que las demás personas no aportaran, pero habían diferentes lugares de donde se aportaba. Entonces, en síntesis, creo que hay que clarificar cuáles son esos, digamos, 2 o 3 proyectos, digamos, si yo pudiera dar alguna sugerencia, cuáles son esas 2 o 3 áreas prioritarias de trabajo, ¿verdad? A los diferentes niveles, ojo, porque, insisto, creo que hay esos 3 niveles, a nivel de la incidencia política, a nivel de la reflexión con relación a lo que se está haciendo en el sector, que para nosotros era algo importante, y a nivel
de lo que colaborativamente podíamos apoyarnos unos a otros. Y yo creo que eso a nosotros nos vino muy bien porque había una disposición de decir, ok, yo puedo compartir este conocimiento con mis colegas, de mi experiencia, ¿verdad? Hablábamos, me acuerdo en aquel momento de que todos andábamos girando en comunidades, entonces de repente tener como mapeados esos espacios o esas contrapartes en las comunidades con las que yo he trabajado. Y a veces uno es muy receloso en eso y decir, no, yo no voy a pasar mis contactos porque este es mi tesorito, yo no voy a pasar esta información, ¿verdad? Yo no voy a ir a decir que fue la señora de la Asociación de Desarrollo fulanita y tal la que nos apoyó para ir a dar la función, pero un poco el objetivo de Agitep en aquel momento era trabajar a ese nivel también. Entonces no dependíamos solo de lograr cosas con el Ministerio de Cultura, sino era lograr cosas dentro de nosotros mismos para fortalecernos como sector, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tal vez pueda haber como una luz, ¿verdad? Y esto otro último que decía, o sea, en el colectivo no todos vamos a trabajar igual, no todos vamos a poner igual y también ser respetuosos de eso, o sea, con la franqueza. Me acuerdo que había gente que llegaba y decía, bueno, a mí me encanta venir aquí para saludarlos y para verlos, pero a mí no me pongan nada formal, a mí no me pongan a escribir, a mí no me pongan a llevar un libro de actas y yo creo que uno tiene que aprender también a ser respetuosos de esas particularidades, ¿verdad? Porque de repente era gente que aportaba mucho pensamiento crítico, aportaba muchas propuestas, muchas ideas y lo suyo no era llevar el orden de la palabra ni levantar el acta o la minuta. De hecho, yo me acuerdo que al final yo creo que terminé clavada en la secretaría de Agite porque nadie quería hacerlo y yo dije, bueno, ahí está bien, yo lo hago, deme, yo me como ese churuco. Este, y creo que fue parte, digamos, como de las cosas que orgánicamente se dieron y bueno, y luego fuimos aprendiendo mucho. En el camino creo que fuimos aprendiendo mucho unos de otros. Yo a Eloy le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que aprendí de mis colegas en ese proceso, de las personas con las cuales pude compartir y que, aunque yo hablo mucho, como se pueden dar cuenta, en esa época más bien escuchaba más y hablaba menos, ¿verdad? Porque yo sentía que realmente mi trabajo como yo me sentí como una infiltrada, yo decía, aquí yo estoy para aprender. Y realmente fue un proceso muy enriquecedor en ese sentido. Ok, ya casi terminamos a ti. Tranqui. Teatro independiente o grupos independientes, ¿cómo se genera o cómo se come eso? ¿Qué es un grupo de teatro independiente? De ahí éramos un colectivo de gentes que teníamos propuestas escénicas y que nos gustó ponernos un nombre para agruparnos, así, de informal, ¿verdad? Luego inclusive ya tenían una personería jurídica, ya se habían formalizado, validado, digamos, esa colectividad frente a la institucionalidad y frente al mundo, ¿verdad? Pero en aquel momento, grupos de teatro independientes éramos los colectivos que existían, que trabajábamos bajo una misma sombrilla y que teníamos algunas personas que siempre estábamos ahí, ¿verdad? Porque esto es interesante. Eh, los grupos no estaban conformados por necesariamente 10, 12 personas. Los grupos estaban conformados siempre, la base, por 2, 3, 4, quizá 5 personas, pero se trabajaba con muchísima más gente, ¿verdad? Siempre en todos los montajes. Entonces, lo que pasa es que decía uno, bueno, ¿cómo nos llamamos? Sí, nos llamamos o no nos llamamos. Sí, llamémonos, ¿cómo nos llamamos? Plum, tal nombre, ok. Y cuando uno se daba cuenta, estaba trabajando siempre coincidiendo con estos colegas o con estas, ¿verdad? Personas que nos hacían resonar en el proceso creativo. Entonces, así se come, o sea, así se comía en esa época y así se sigue comiendo, o sea, porque la realidad es que ningún grupo de teatro independiente que ha llegado a formalizarse, a tener una personería jurídica, primero se sentó en la mesa a decir, bueno, primero nos formalizamos y luego creamos. O sea, eso no existe. Primero creamos, primero nos encontramos desde la escena, primero trabajamos desde la escena y luego se formaron los grupos. De hecho,
creo que, bueno, yo tal vez estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? Pero esa fue mi experiencia y esa ha sido mi experiencia en general con los colectivos. Primero, los colectivos empiezan a coincidir, a coincidir, a coincidir, como en el caso de Agitep, ¿verdad? Coincidíamos los mismos siempre en la mesa del Romeral, coincidíamos los mismos siempre en la mesa del Romeral, coincidíamos siempre los mismos en la mesa del Romeral y terminábamos siempre hablando de lo mismo. Y llegó un punto donde dijimos, bueno, ya dejemos de hablar paja, dejemos de aquí hacer catarsis al calor de una birra y movámonos, hagámoslo nosotros. Bueno, jale a decirle a la gente que nos organicemos y que formemos una asociación de grupos de teatro independiente. Y así fue, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos encontrábamos personas de diferentes grupos en ese proceso de reflexión, insisto, la gente podría decir, la vagabundería después de función de la vida bohemia, de irse. No, no, es que es un proceso reflexivo, así también trabaja el creador un poco, ¿verdad? Y esos espacios son muy enriquecedores, esos espacios informales también de compartir conocimiento. Entonces, en los colectivos, a todos nos pasa, salimos de la escuela o de la academia donde yo estudié teatro o lo que sea, y empiezo a coincidir con colegas, empiezo a trabajar con la misma gente, empiezo a rodearme de la misma gente, empiezo a apoyarme en los mismos compañeros y después de un rato de estar trabajando juntos, es como no sé, como con una relación de, ¿verdad? De noviazgo, yo no sé, que ya llega un punto donde uno dice, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Y aquí qué? ¿Seguimos siendo novios eternamente o nos transformamos en otra vaina o qué? Porque es una cosa muy viva. Y creo que lo mismo pasa con los colectivos, entonces uno empieza a trabajar con sus personas más afines y es interesante porque entonces la gente habla, eso es una argolla. Yo no sé si es una argolla, es un asunto de afinidad, o sea, es un asunto de que coincido con vos, de que trabajo bien con vos, que sigo trabajando bien con vos, y volvamos a trabajar juntos, volvamos a trabajar juntos, y de repente uno dice, bueno, ¿qué? Nos ponemos un nombre y seguimos trabajando como grupo porque la vaina va bien. Y sí, vamos, pongámonos un nombre y vamos para adelante. Entonces, bueno, ¿cómo se conforman los grupos de teatro independientes? Desde el hacer y por decisión de cada quien, ¿verdad? Yo creo que no sé de un colega o una colega que haya sido forzado a formar parte de un grupo de teatro independiente, o sea, creo que eso no existe. Creo que al final de cuentas quienes nos metemos a inventarnos una sombrilla de un grupo de teatro independiente lo hacemos porque creemos en la colectividad, ¿verdad? Y creemos en la necesidad de trabajar desde esa colectividad y para esa colectividad. Entonces, bueno, así creo que se da un poco este proceso, ¿verdad? Luego ya viene la formalización por otros temas Ujú, más exógenos que del proceso creativo, ¿verdad? ujú. Pero no necesitamos en el sector y en el medio y en este país, no necesitamos de esa formalización para que se nos valore como un grupo de teatro independiente, por ejemplo. Ok, ok. Tati, ¿vos conoces algún lugar donde podamos también recopilar información o si tenés fotos? Porque hay muy poco de Agitep realmente. Entonces, como para seguir armando toda esta parte histórica, no sé si vos tenés alguna foto o algún lugar donde hayan escrito y lo tengan que nos puedas facilitar o no lo tenés nada. O la primera Yo tengo, reunión, no sé si nos puedes facilitar, bueno, al correo de Agitep, que también se va a quedar como ahí, como memoria para futuras. No sé si tenés. sí, yo tengo algunas cosas. ¿Me escuchan? Sí, ya no. En mi, Ahora sí ya. yo creo que, ahora sí, yo creo que yo tengo algunas cosas en mis archivos. Podrían también, ¿saben a quién podrían preguntarle? Sobre todo registros fotográficos, Ujú. a Alex Molina. De hecho, fue muy vacilón, anécdota, los primeros carnet que nos hicimos de Agitep porque logramos hacer un acuerdo con el ministerio y con, no, la teatro, que era una organización que ya existía previo a la AGITEP, ¿verdad? La UTI eran los empresarios de teatros de Cuestemoc, por poner el anuncito en el periódico. Estoy hablando de la época análoga, ¿verdad? Donde uno leía el periódico para ir al teatro. Este,
Pero bueno, entonces la cosa es que nosotros hicimos ahí un diálogo y logramos tener una negociación con los compañeros de la UTI, porque inicialmente en Agitep nosotros convocamos a compañeros de los teatros independientes, de las salas privadas, ¿verdad? Y algunos compañeros que se mantuvieron por ahí, y entonces con ellos empezamos a hacer una gestión para ver si a la gente que pertenecía a Agitep le daban un descuento simbólico en la entrada al teatro, un 5, un 10%, no me acuerdo cuánto era, y lo conseguimos. Entonces, la manera de formalizarlo era hacernos un carnetcito de Agitep, ¿verdad? Entonces, a los primeros asociados les hicimos un carnetcito, quedó bien bonito, era plastificado, no papel en plastificado, sino que era hecho, impreso en plástico, era muy bonito. Yo creo que por ahí yo tengo el mío. Este, lo que quiero decirles es que éramos tan arcaicos a nivel tecnológico que las fotos de esos carnets las tomó Alex con su computadora. Me acuerdo ver a Alex con la compu así contra una pared en el Taller Nacional de Teatro tomándonos la foto a todos ahí, ¿verdad? Porque ni siquiera existían estos celulares con cámara, o sea, eso no existía en esa época. Parece la prehistoria, pero así era. Y entonces pienso que tal vez Alex Molina por ahí podía tener fotos, algunas, me ocurre, no sé, tal vez no las tiene o tal. Y bueno, lo otro que te iba a decir es que por esto mismo quizás no vas a encontrar mucho registro fotográfico, porque es que era otra era, no existían estos teléfonos en nuestras manos, o sea, Pues no teníamos tampoco, teléfonos con cámaras, entonces como que hayan fotos de la primera reunión, y yo sinceramente no estoy segura que eso exista así, porque ujú, que yo me acuerdo, nuestros teléfonos solo servían para llamar, ujú. Y los escrito, que Tati. teníamos celular. Y Sí, sí, escrito yo creo también, que hay algunas cosas. o Sí, como te digo, yo creo que yo un manifiesto por ahí. Aló. tendría que rastrearla. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ok, sí, yo creo que yo tengo alguna información de Agitep, tendría que rastrearla. Tal vez me dan el fin de semana como para bucear en mis archivos y ver, porque genial. tengo como 2 discos duros ahí donde tengo respaldadas las, y creo que ahí en esos discos duros tal vez yo pueda tener algún material. Mm, y bueno, nada, di, lo que tenga se los paso, porque sí, fue un proceso muy interesante y sí es cierto, no hubo como suele pasarnos, ¿verdad? Que es interesante e importante mantenerlo, ¿verdad? No necesariamente lo contemplamos siempre en nuestro ejercicio. Tanto Ujú, creativo como, bueno, creo que en el creativo todavía un poco más, pero en esta vaina de organización formal como que esa vara no era prioridad y entonces no nos preocupamos por eso en algún momento. Pero bueno, yo creo que algunas cosas tengo, te las puedo pasar. ajá. Te lo agradecería mucho, Tati. Eso Ujú. me serviría mucho como para armar todo esto. Ya finalizar, la última pregunta es, ¿alguna anécdota? Ya nos has contado un montón, pero igual alguna anécdota que te haya generado esta cuestión de grupo, de unidad en Vean, algún momento. bueno, ya les comenté, esto creció mucho, ¿verdad? En las conversaciones informales en el Romeral, post función, post gira, ahí nos sentábamos, mira cómo te fue en la función, mira esto, lo otro, madre, que si nosotros deberíamos estar así, madre, porque todos estamos picando la piedra siempre, todos como el Sísifo, ¿verdad? Subiendo la piedra para que nos vuelva a caer encima. Eso, digamos, podría ser algo interesante porque cuando uno se plantea, a ver, es interesante este ejercicio, cuando uno se plantea generar algo profundo, sobre todo los creadores, creo yo, porque lo he vivenciado en los colectivos. Por ejemplo, yo estuve en Agitep y estuve en un colectivo de actores centroamericanos por muchos años y hacíamos sesiones formales de trabajo y teníamos agendas y esto y lo otro y ahí íbamos asumiendo los puntos, y nos dábamos duro y nos peleábamos y mira, pero aportá, pero mira, sé más sintético y esto y lo otro. Salíamos de ahí, nos íbamos a tomar una birra y de repente lográbamos cosas 10 veces más interesantes, ¿verdad? Porque nos poníamos en otra condición creativa, en otra disposición energética, y eso es bien interesante reconocernos, ¿verdad? De repente, el tema de formalizarnos como una asociación no debería
ser resorte de decir, bueno, vamos a tener asambleas formales donde todos estamos sentados 2 horas discutiendo temas, 16 puntos de agenda, porque resulta que eso no somos nosotros. Resulta que nosotros, los creadores, digamos, nos conectamos desde otros sitios. Entonces, por ejemplo, en Agitep, muy astutamente, primero nos dimos cuenta que la mejor hora para convocarnos eran los domingos en la mañana, aunque aquello era terrible. Pero era como el tiempo que todos podíamos porque como somos bien nocturnos, nadie quería madrugar y mucho menos un domingo, ¿verdad? Entonces era como, sí, libre en la agenda el domingo en la mañana, ¿verdad? Eso detectamos como primera cosa, ¿no? Porque si nosotros convocábamos una reunión un martes en las 4 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, la gente tenía ensayo, tenía clases, o tenía función, o tenía esto, lo otro, y no podía. Entonces ahí nos dimos cuenta, partiendo de nosotros mismos, de nuestra realidad, que el espacio que teníamos real para trabajar en esto eran los domingos en la mañana, porque nadie, casi nadie, programaba ensayos domingos en la mañana. Era un bicho raro quien lo hacía. Primera cosa. Entonces dijimos, ok, domingo en la mañana es el tiempo. Y con la alevosía y la premeditación del caso dijimos, pero ¿cómo diablos vamos a convocar a la gente un domingo en la mañana a una reunión? O sea, ¿quién se va a levantar de la cama para ir hasta el Taller Nacional de Teatro, que era en aquel momento nuestro aliado institucional y que nos servía como sede, digamos, para hacer los encuentros y las reuniones, y, ¿verdad? Entonces decíamos, pero madre, o sea, ¿quién va a salir de la cama un domingo a las 9 de la mañana para ir a una reunión a las 10 de la mañana al Taller Nacional de Teatro? O sea, ni nosotros. Y nos dimos cuenta que nosotros, cuando lo hacíamos, antes de abrir la cosa y la convocatoria, cuando estábamos como peloteando las ideas, que ya dijimos, bueno, vamos a darle un poco de forma, lo que nos convocaba era los desayunos, o sea, todos llegábamos y dijimos, mae, desayuno, pintico con huevo, lo que vayamos a hacer, hay que dar pinto con huevo y café. O sea, es que si no, no vamos a lograr que la gente se despegue. Y fue un hit, nos convocó el pinto con huevo, o sea, yo soy muy sincera, ¿no? A mí ahora, a la para convocar, porque todos somos muy comelones. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, realmente uno de los momentos más ricos que tenemos como seres humanos del compartir, y uno de los momentos más íntimos que nosotros como seres humanos tenemos para compartir, son los tiempos de comida. O sea, es muy ritual, ¿verdad? Eso es muy antiguo, nos convoca al comer, nos convoca y nos pone en otra disposición anímica y nos conecta desde otros sitios, desde los sentidos. O sea, realmente creo que fue un gran acierto, ¿verdad? De nuestra parte, poner el pintico con huevo. Me acuerdo que alguna vez dejamos de dar pinto con huevo y fue un fiasco, ¿verdad? Entonces, no podía faltar el pinto con huevo. Inicialmente lo poníamos de nuestra bolsa, nosotros, ¿cuánto ponemos? Y cazábamos, ¿cuánto? 1000, 2000, 3000, y algunos ponían más y otros ponían menos, y con lo que había se hacía, ¿verdad? Y ahí le pedíamos al taller que nos financiara ahí, nos patrocinara el cafecito y qué sé yo, ¿verdad? Del mismo que ponían los profes del taller para sus sesiones de trabajo y muy amablemente nos regalaban, es decir, no, ya luego pedimos una cuota de asociación, entonces había un presupuesto para esos gastos, pero no eran gastos menores, eran gastos importantes. Si nosotros no poníamos el pinto con huevo ahí, la vaina no camina, no caminaba, o sea, no funcionábamos igual. Entonces, bueno, eso quizás es una anécdota, pero a la vez también a mí me habla de quiénes somos. Y finalmente, quizás yo quisiera aprovechar el espacio para compartirles que yo a esta distancia de mi experiencia, después de haber, digamos, a esta distancia, después de tantos años, de haber pasado tanto por Agitep como por Lagartija, que es este colectivo de actores y actrices centroamericanas al cual también pertenecí por 10 años, mi experiencia es que las organizaciones y los colectivos artísticos deben ser mediados de alguna manera por algún proceso artístico o por alguna cosa que nos invite a ponernos a trabajar desde esa parte sensible. Em, Eso genera que uno ponga más en la sartén, ¿verdad? Ponga más trabajo en el campo.
Y reitero, a veces caemos en la trampa de la formalización, creemos que somos, no sé, arroceros y que nos vamos a sentar en una silla y discutir 2 horas sobre el reglamento de AGITEP. Sí, pero al rato, y si generamos otro tipo de dinámica en torno a ese encuentro, tal vez generemos y convoquemos más gente a ese encuentro. Me lo dejo como reflexión porque fue parte de las cosas que aprendí, ¿verdad? Ponernos un nombre formal no debería, no debería implicar que seamos quienes no somos. O sea, nosotros somos lo que somos creadores. Entonces no nos sentes en una silla 2 horas a escuchar 3 personas con PowerPoint exponiendo los objetivos y las ideas. O sea, eso no necesariamente es lo que más nos permea y lo que más nos mueve. Tal vez las estrategias como nos convocamos y como mediamos esa convocatoria, pensándolo en el ahora, en el ahora y en el futuro de Agitep, yo sería un poquito, digamos, más irreverente y trataría de salir un poco de esa forma estructurada. Es que pareciera que cuando uno dice asociación de no sé qué, entonces ya parece que uno se pone en este modo Robocop y entonces uno las actas y las agendas y la vara y el PPT y lo otro. Eso no es lo nuestro. O sea, alguien que vaya tomando nota de lo que sale mientras se va hablando en el pinto con huevo, de lo que se va compartiendo el calor de, no sé, ¿verdad? Alguien que vaya llevando una minuta, pero, ¿verdad? No sé, o sea, yo de verdad me lo cuestiono mucho porque nos cuesta trasladar esta cosa tan potente que tenemos desde la escena a la organización formal. Y creo que el error es creer que debemos abordar la organización formal de manera distinta a la escena. Creo que por ahí hay un error, porque no debería ser así. O sea, deberíamos dar espacio también al disfrute y al gozo. Al disfrute y al gozo. Al disfrute y al gozo. Si no hay disfrute y no hay gozo, no hay brete. Tiene que haber espacio al disfrute y al gozo para que haya brete. Si solo estamos brete, 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 nos ahogamos, nos reventamos, nos hastiamos y desaparecemos. Entonces, bueno, no sé. Hablé Ah, mucho. pues, no, Bien. súper, súper, Tati. Muchas Sí, gracias, más bien, muy, muy, muy rico, enriquecedor todo, la verdad. Estoy como más ganas de seguir trabajando en Agitep. Y no, esa es la idea, Tati, como empezar a conversar también y que también todo el conocimiento que tienen por todo el recorrido también es muy importante para los que estamos entrando y que también quede, porque a veces uno, siempre llegan nuevos y dicen, di, pero no sabemos nada y creo que son estas historias y ya tener como estos primeros acercamientos y que ellos también lo puedan ver y en futuro puedan leerlo, creo que va a ayudar mucho a que también ellos se visualicen más adelante y nosotros también visualizarnos